Tristemente nosotros tenemos a veces una referencia un poco negativa, pero también tiene que ver con la prensa amarillista, de que México todo es peligroso. Incluso haciendo una comparación, somos más libres que en Estados Unidos, que según dicen que es el país de las grandes libertades. Sí. Aquí podemos hacer más cosas que allá. Y me dicen, mira, el salario oficial, por así decirlo, es súper bajo. O sea, es una cosa, bueno, que da Sí. hasta risa más bien, Sí. ¿no? O tristeza, ¿no? Porque eso no da risa. Dile da cuánto, tristeza. por ejemplo, si imagínate, si fueras a Venezuela, tuvieras un problema muy grave con el internet. Para subir un video. Para subir un o sea, video puedes durar hasta 4 días. Sí. una tradición que me parece un poquito, pues me costó como acostumbrarme fue la de los muertos. Wow, totalmente. Me parece bello porque hoy en día yo lo entiendo, qué es lo que pasa, pero cuando, o sea, la primera vez que yo vi un altar, yo me quedé así impactada. Yo dije, bueno, pero ¿y esto qué? Sí. A mí personalmente no me gusta el Día del Muerto. A mí, ¿Sí? a mí, o sea, Hola, mis jirafitas, ¿qué onda? Soy Nick y soy de Nueva Zelanda, estoy aquí en México viajando y ahora yo tengo nuevos amigos que están de Venezuela, que ellos viven aquí en México y en este video voy a platicar con ellos sobre qué piensan sobre México y su vida aquí y ese tipo de cosas. Y ellos están aquí. Hola, ¿cómo están, familia? ¿cómo están? Estamos hoy invadiendo el canal de Girafita. Vamos a hablar cosas muy buenas aquí en México, como nuestra vida en México. Bueno, de verdad no se lo pierdan. Yo vengo del canal, bueno, obviamente Güerito TV. Wendy. Yo, que ya tengo mi canal también, Emprendedores por el Mundo. Sí. Por Y- supuesto. Por favor, vayan a checar estos canales y ya vamos a ¿Comenzar? empezar este chismes, ¿no? Vamos. Chisme, va a estar bueno, va a estar bueno. Ok, vamos. Vamos. Ok, estamos aquí y pues, ¿por qué vienen a México por primera vez? ¿O por qué? ¿Tú o yo? ¿Pero quién empieza? Sí. Las damas. La dama primero, que sea caballero, claro que sí. Ay, bueno, a ver, bueno, la verdad es que yo siempre quise como vivir una experiencia en otro lugar. Y digamos que a eso se sumó también la situación de mi país, que en ese momento estaba un poco complicada. Y bueno, las circunstancias me fueron trayendo hasta México y digamos que tuve la oportunidad y dije, bueno, es México entonces, así que me voy para allá y pues ya tengo, ¿qué? Ya, ahorita el 25 de enero voy a cumplir 4 años aquí en México. 4 años. 4 años, Ay, sí, sí, sí. ¿Y tú tienes como Wow, 8? yo, imagínate, 2015 estoy aquí, tengo 8 años en México, tengo bastante tiempo en México. Y mi razón principal de irme de Venezuela no fue el país. Aunque sí las cosas estaban poniéndose un poco rudas, yo quería conocer otros países, justamente como dije en un video que quería ir a Argentina, pero no se me dio, entonces mi elección fue México y justamente ahí fue donde conocí el amor de mi vida, que mucha gente ya lo conoce, Güerita. Entonces ella la conocí como si fuera, bueno, mi guía aquí en México. Entonces yo decido el 21 de enero, justamente, ya en pocos días cumplo 8 años aquí. Y También. sí, bonito, Enero. hermoso, sí, exactamente, enero. Entonces ya tengo 8 años viviendo en este gran país y mi razón era, primero, en Venezuela se escucha mucho la música mexicana, las rancheras, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, aunque dice, bueno, es española, pero también hubo mucho ruido de Rocío Dúrcal aquí en lo que es México, pero en realidad México siempre ha sido, o sea, de gran referencia para Latinoamérica, el Chavo del Ocho, aunque mucha gente no conozca, el Chavo del Ocho es una serie de Chespirito, Chapulín Colorado, las novelas de Televisa, marcaron Marimar, Mariela del Barrio, de verdad, rebelde, justamente rebelde. Hay mucha influencia de México en Latinoamérica, pero en Venezuela bastante. Por ejemplo, allá también es muy común que los 15 años lleven mariachi, aunque no sean, o sea, no sean mexicanos. Son venezolanos vestidos de charros cantando mariachi, pero es la influencia que ha llevado México a muchos países. Justamente la comida mexicana está en casi todo el mundo. O sea, es patrimonio cultural de la humanidad polonesa. Imagínate lo que ha influido la comida mexicana. Ah, sí, y por eso tú sabes mucho sobre México antes. de Sí, viajar. totalmente, Exacto. bastante, a diferencia de otros Ajá. países. Y de repente como que la visión es un poquito más amplia o distinta a lo que se pueda, digamos, tener desde el otro lado del mundo, ¿no? Sí. De qué es México y qué hay en México y todo esto, que como siempre le he dicho, pues de repente a veces se hace hincapié y énfasis solamente como en las cosas que no son tan bonitas, ¿no? Como que narcotráfico, que es inseguro y todo esto,
tristemente, Corten. Tristemente nosotros tenemos a veces una referencia un poco negativa, pero también tiene que ver con la prensa amarillista, de que México todo es peligroso, de que de todos lados hay narcos, y la verdad no es así. Cuando llegas a México tú dices, ok, son lugares rojos, específicos, no es que todo el país es así, México es más allá que un narco, no. Claro que está su parte mala, pero la mayoría de México son cosas buenas, o sea, hay que quitarnos esa venda, y eso es lo que nosotros teníamos. Cuando llegué a México me quité esa venda que no era así, y que es un país hermoso, con mucha cultura, que la gente es muy amable, que la comida es deliciosa, y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un país maravilloso, ¿no? Sí, por supuesto. Y realmente yo creo que es maravilloso, ¿no? Digo, nosotros como venezolanos que pues sí, consumimos muchas novelas mexicanas y bueno, yo súper fan cuando estaba chamita. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, mira, Amigas y Rivales era la que más me gustaba. Clase 406. Exacto, todas esas de adolescentes eran de como de Sí, colegio y así, sí, ¿no? Rebelde. Esas eran como que el estilo que me encantaba. sí. Y yo las veía cuando estaba pequeña y yo decía, ay, yo quiero ir a México. Y ahí sí mostraban como que el lado también bonito, ¿no? O sea, Sí. que mostraban el lado fancy o así de Exactamente. México. Y yo decía, algún día quiero ir a México. Exactamente. De hecho, mi mamá siempre como que sus países predilectos que ella ha dicho, ay, yo quiero conocer España y México. No. Entonces, bueno, pues aquí estamos. No, y justamente, por ejemplo, en la televisora ya de Venezuela, Venevisión, Radio Caracas, bueno, cuando era Radio Caracas, cuando había, ya no. Las novelas eran de México, 9 de la noche, 10 de la noche, a la hora de las 4 hasta las 6 era el Chavo del 8, Chapulín Colorado. O sea, tenemos demasiada nos ponían la cultura mexicana en la nariz, como diríamos en Venezuela, en los ojos. Teníamos que aprender a juro de México, ¿cierto? Total. De hecho nosotros adoptamos algunas palabras también Bastante. que son de México. Una que no es muy bonita, pero bueno, es ¿Qué? naco. Naco. Y sí, o sea, y yo siempre, o sea, como que, bueno, no que siempre yo la diga, no crean, Sí, ¿no? y significa lo mismo en Sí, Venezuela. claro. Sí. Es una palabra un poquito despectiva, ¿no? Ajá. Pero a lo que voy es, allá la usamos también, o sea, como que si, pues, yo creo que la adoptamos también por el tema de las novelas, ¿no? O sea, como Sí. que vimos muchas novelas mexicanas y adoptamos. Pero también aquí los mexicanos usan chévere, ¿no? Y esto es de Venezuela. Ya lo porque- están usando y usan como, he escuchado últimamente, sobre todo porque yo sigo muchos streamers que trabajan conmigo Sí. y he escuchado que ahora dicen papi, bebé, Sí. o sea, entre ellos, y eso no es común en los mexicanos, eso es muy de Sudamérica, Pero Colombia, Venezuela. puede ser por la migración que Venezuela, bueno, ya estamos en todos lados y que a lo mejor ya han usado esa palabra Yo ya creo. como parte de ellos, ¿no? Yo creo que sí, puede ser que haya esa influencia o puede ser que últimamente el mundo se ha abierto demasiado con todo este tema de internet, entonces de repente, no sé, un streamer que haga, tenga su canal en Twitch, entonces tiene, no sé, un equipo de eSports, se me ocurre, y entonces los integrantes del equipo son que Puerto Rico, Venezuela, Colombia, España, Italia, o sea, hay de muchos países. Entonces yo creo que se van como pegando eso, así como a uno se le pueden pegar algunos modismos que se usan aquí en México, pues también a los mexicanos se les pega, ¿no? De hecho a la güerita en este día se le salió una que me dio mucha risa, Echarle bola es como Ponerle ganas, Ponerle hacerlo. ganas. Sí, o echarle pichón. Echarle pichón. Exacto. Aquí hay una, ¿cómo se le puede decir aquí en México? Echarle ganas. Chingarle. Que chingarle. Chingarle. Sí, de verdad. Es increíble. Deberíamos un video de palabras mexicanas y venezolanas. Sería buenísimo. Modismo. Sí, de modismo. ¿No? Es muy gracioso, Jirafita, porque mira, yo te digo algo. Esa fue una de las cosas que a mí más me costó, o sea, cuando llegué, o sea, como que yo llegué muy, así y tal, y cuando de repente empecé como que a escuchar cómo hablaban, yo me quedé así como que no les entiendo nada, Sí, o sea, exacto. ¿qué están diciendo? No. O sea, como que fui a una reunión porque yo llegué y a la semana era el tema del Super Bowl. Entonces me invitaron Sí, claro. Una vez en un video. Mira, los famosos aquí. Qué bueno que están aquí en México. Qué bueno. Gracias a ustedes. Hola. Gracias. Ella es Nueva Zelanda, también escritora. Oh, ya, qué bueno. ¿Qué les ha parecido? No, maravilloso, México. Fantástico. Único. Muy Somos bonito. únicos, ¿verdad? Sí, nos encanta Sí. México. Somos únicos y surrealistas, cara. Totalmente. Maravilloso. Yo siento que a veces los mexicanos no se dan cuenta del país que tienen. No, Algunos, sí nos damos algunos, no. algunos, pues algunos Algunos, mexicanos. Sí, Algunos. otros sí, cuenta. pero otros
pero bueno, yo que he tenido la posibilidad de viajar al extranjero y sí me he dado cuenta que en México tenemos, somos, incluso haciendo una comparación, somos más libres que en Estados Unidos, que según dicen que es el país de las grandes libertades. Sí. Aquí podemos hacer más cosas que allá. Sí. Poner este negocio aquí no necesita mucho papeleo. Allá en Estados Unidos necesitas una burocracia enorme. Sí, Aquí no tanto. Nueva Zelanda también. Yo también digo lo mismo, México es un país lleno de muchas oportunidades y lo digo yo porque yo también tengo un negocio aquí y realmente sí hay burocracia, pero no tanta como en otros lugares. Aquí en México nadie se muere de hambre, es que se muere de hambre porque quiere. Sí. Encuentras allá, encuentras aquí, encuentras allá, encuentras enfrente, encuentras más para allá, encuentras más para allá. Toda esta avenida, porque yo vivo aquí en esta colonia, toda esta avenida está llena de puestos de comida. La avenida que sigue el siguiente semáforo, igual, está igual lleno de puestos de comida. Sí. Pero bueno, no los interrumpo. No, claro qué que bueno, no. mucho No, gusto. un placer. Qué bueno que estén aquí en el Hasta país. luego. Hasta luego, Gracias. un placer, hasta luego, un Estés muy placer. bien, bye. Ok, aquí Bueno, volvemos. una pequeña interrupción, pero muy amena, ¿no? ¿Cortes Como comerciales? Como son los mexicanos. Como son los mexicanos. Sí, Son chévere. chévere, buena Lindo, gente, buena gente. buena onda. Y sí, pero tu familia han visitado aquí en México? No. No, todavía no. Ninguno de los dos. Todavía ¿O tú han regresado a Venezuela en este tiempo? Tampoco hemos Ay, regresado. güey, Tampoco, mucho tiempo. Es Sí. mucho tiempo. Pero ya, bueno, yo Este creo que año, este ¿no? año sí ya. Sí. Este año ya. Igual yo tengo que ir a Venezuela también. Sí. Ay, Y sí. ya- y estoy también loca yo por quiero, ir. también yo quiero ir a Tenemos que Venezuela ir a también. Venezuela. ¿Saben Y qué ahora sería? tengo que ir. ¿Saben qué sería fantástico? Que coincidiéramos o Claro. coordináramos o planificáramos estar en Venezuela al Totalmente. mismo tiempo. Sería ¿no? increíble. Sería increíble porque nosotros, por ejemplo, me encantaría que Jirafita fuera para Mérida, llevarla, porque la gente piensa Se van a volver locos. que Venezuela es como solamente playa y así, y que tiene playas espectaculares, Sí. por ejemplo, de la ciudad donde es él hay playas bellísimas de ese estado, pero también hay montaña, también hay nieve, Sí. también hay muchas cosas, o sea, hay de todo también, De es todo. más pequeño que México, pero también hay de todo. Exactamente. Sí, pero, desierto, pero todo. ahora para viajar como un viajera sola, ¿está seguro o más o menos o necesitas un guía o qué No piensas? tanto, ¿no? No, Las yo- cosas han cambiado Bastante, hasta para nosotros mismos. Por Sí. ejemplo, allá la delincuencia en Venezuela ha bajado muchísimo porque según dice la gente de allá, que los malandros o rateros, como te dije yo en el video, ya se fueron del país, no están en el país. Sí. Entonces un país seguro. Un poco más seguro de hasta lo por que ahí, era. hasta por ahí me dijeron, yo no sé, esto es algo que me Sí. dijeron, que hasta podría ser más seguro que México. Imagínate eso, ¿no? Entonces ha cambiado radicalmente todo. Y la moneda es el dólar, es Sí. más fácil. Claro. Ahorita han ido muchos youtubers, Luisito Comunica, Les Sí, Tienda. Entonces es un país que sí se puede ir, claro que sí. Totalmente. Y si tienes a nosotros, obviamente que mucho Tenemos mejor, que ¿no? ir, por favor. Mucho mejor. ¿Y sabes cuánto cuesta algo en tu país o ahora no? Algo. Es como una botella de agua, Es por que ejemplo. yo creo, Jirafita, depende mucho del estado. Yo, por ¿Ah, ejemplo, sí? sí, Sí. depende de donde estés. Por ejemplo, en la capital todo es más caro, bueno, Sí. como aquí Ah, también, sí, ¿no? sí, Es eso normal. es normal. Pero, por ejemplo, en Mérida las cosas son mucho más económicas. O sea, Ajá. realmente tú, y lo digo porque yo, bueno, yo soy la admiradora número uno de mi ciudad porque yo la amo, pero con todas mis fuerzas. Sí, sí. Sí. Amo demasiado mi estado. Yo amo Mérida, bueno, lo llevo así en la sangre y me encanta y me fascina. Y yo sigo muchísimos emprendimientos y muchísimos negocios que han puesto allá en mi ciudad y que me alegra mucho. Yo de verdad que cuando veo esos lugares y los veo llenos de gente, yo digo, sí, o sea, que se levante mi país, que siga adelante, que la gente salga adelante a pesar de las circunstancias, porque no es que estamos diciendo que el país está en las mejores condiciones, pero sinceramente si comparamos a cuando nosotros nos vinimos, o al menos cuando yo me vine, pues Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí. Y ha cambiado para mejor en cierta Sí. manera la moneda, por ejemplo, antes era, bueno, yo no sé si viste por la televisión que antes para comprar, no sé, 1 kilo de carne tenías que usar una faja de dinero así. Ujú. Sí, Ay, es se como, me- es como Sí. para ser millonario. Sí, pero- y era para comprar 1 kilo de carne, Ajá. entonces tú te quedas así como, Sí. ¿qué onda? Por eso es que el dólar llegó, porque era importante, Exacto. Sí. tanto a Dolarizarla, devaluación, ¿no? claro, era importante. Y está dolarizada de una forma, digamos, no oficial, pero al final las transacciones en dólares sí están permitidas. O sea, Ah. como que no hay una ley así como tal, creo, hasta el momento. Yo siento pero que, sí- que el venezolano, Wendy, trajo el dólar a la fuerza. a la fuerza. Dijo, vamos a dolarizar. Vamos a dolarizar, ay, perdón. Vamos a dolarizar por sí, porque sí, pues, ¿no?
Porque también lo vio como una alternativa y como una salida. Sí. Entonces, al final yo creo que eso, pues, de una forma u otra ha ayudado muchísimo. Aparte de eso, pues también habemos muchos venezolanos en otros países y pues las remesas. Entonces, realmente la economía sí se está comenzando a mover muchísimo más. Y yo me quedo impresionada, que era lo que le estaba diciendo hace un momento, con la cantidad de lugares y lugares bellísimos, o sea, espectaculares. Yo, por ejemplo, soy fan del café, como lo pueden ver aquí. Y allá es como que muy común, ¿no? Al menos en mi ciudad, no sé en tu ciudad, güerito, pero es como muy común que digas, voy por un café con un amigo, con amigas, con lo que sea. Y han puesto muchos lugares bonitos allá que me impresiona. Y realmente, si miran los precios, pues son precios que sí son pagables, honestamente. Sí. No, y Venezuela ha cambiado muchísimo porque, bueno, por la migración que ha habido durante los últimos 10 años, podríamos decir, Venezuela tristemente se quedó sin gente joven. O sea, allá no hay tanta gente joven, sí. Hay más gente mayor. O sea, siempre vas a encontrar que si los padres se quedaron en la casa y los hijos se fueron del país. Entonces es como un país, no puedo decir como que viejo, de personas mayores, o sea, de personas, pero sí, de verdad eso es cierto. Mucha mano de obra joven se fue, estudiantes universitarios, se fueron a otros países, y eso también ha llevado a que los precios de las casas, de los apartamentos, bajen muchísimo. Por ejemplo, si había un apartamento frente a la playa que valía $130,000, ya te vale $25,000. Que realmente en un paraíso. Frente a la bonito. playa, no estamos hablando que es aquí, no. Frente a la playa, $25,000. De hecho, hay muchas personas que han invertido en Venezuela. Pero eso es caro por un venezolano. Claro, Porque totalmente. ¿Sabes qué es el salario como? Wow. El salario, mira, realmente el salario es que es compleja la situación, porque mira, yo que hablo con algunos amigos que tengo todavía en Venezuela y me dicen, mira, el salario oficial, por así decirlo, es súper bajo. O sea, es una cosa, bueno, que da hasta risa más bien, ¿no? O tristeza, ¿no? Porque eso no da risa. Dile cuánto, dice. Como $4 al mes. El mes. $4 al mes. O sea, $1 cada semana. Sí, exacto. Ajá, 20 pesos mexicanos por semana. Exactamente. Ese sería como el sueldo oficial, ¿no? Eso es como lo mínimo que es pone legal el gobierno, pagar. exacto, lo legal. Pero realmente, o sea, porque es que siempre, como decimos, ¿no? La prensa amarillista y todo esto, pues siempre muestra como que, bueno, el sueldo son $4 y a ver, seamos honestos, ¿quién va a vivir con $4? Claro. O sea, sí, lamentablemente hay personas que están en una situación demasiado difícil, y no voy a decir que no, porque obviamente sí las hay, pero la mayoría obviamente que no. O sea, la mayoría de personas tienen un trabajo en una empresa o en un negocio, lo que sea, o tienen su propio negocio, y sus ingresos son muchísimo más altos que eso, porque si no, evidentemente no pudieran vivir. O sea, Claro. ¿quién puede vivir con 80 pesos? Pero tampoco es una mexicanos? cosa que tú dices, no, es que están ganando, no. No, A lo mejor los sueldos son bajos. a lo mejor de $4 pueden tener $25, $30, $50, hasta $100, $150 máximo, si una empresa pues súper bien. Pero si te pones a pensar, $100 son 2,000 pesos, son Claro. 500 semanal. O sea, de todas maneras sigue siendo bajo, pero no todo el mundo gana eso. No, Sí, exacto. sí. Hay gente que gana mucho más. O sea, hay Sí. gente que sí puede ganar, que sigue siendo bajo, por supuesto, no sé, $200, $500. Pero también hay un factor importante, y que es algo que yo siempre converso con las personas. En Venezuela muchas personas tienen vivienda propia, o la mayoría de las personas. O sea, allá es normal tener vivienda Sí. propia, cosa que yo me doy cuenta que aquí en México no. No. Aquí no es normal, o sea, aquí la gente siempre paga renta, allá no. Entonces, si tú te pones a comparar, y una persona, se me ocurre, ¿no? Una persona gana $400, vamos a poner, pero esa persona no paga renta, y allá los servicios no se pagan, y solamente ese dinero lo tienes que ocupar para comprar comida. No es que estoy diciendo que vas a tener una calidad de vida, pero obviamente pues te va a alcanzar para comer, por lo menos, ¿no? Para sobrevivir. Por lo mismo que decimos que allá la mayoría de las personas tienen casa propia, y de hecho hasta varias casas, o sea, es común allá. No, pero hay que decir también por qué ha habido tanta migración, aparte del sueldo. Bueno, los servicios públicos es un problema totalmente fuerte. Terrible. Ahí en Venezuela se va el agua cada rato. Y ahí, por ejemplo, en el caso de mi familia ha estado hasta 3 meses sin agua. En una casa tiene que comprar cisterna, no sé cómo le llaman aquí, pipotes, para llenar el agua, o sea, ¿cómo se llama? El tanque. Y
es un problemón. Sí. La luz se va cada rato, las cosas, por ejemplo, la nevera, como dice aquí, freezer, el refri, Refrigerador. todo o sea, se daña, o sea, se va, se viene la luz, se va, se viene la luz, si no tienes un protector se O la quema. gasolina, que ahora La es todo un gasolina. tema, poner gasolina en Venezuela. Sí. Entonces, obviamente, el país lamentablemente todavía tiene muchos problemas. Entonces, de repente ir de vacaciones, puedes ir y estar tranquilo, Sí. quedarte en un hotel que tenga todo, que no le falte nada. Pero vivir es otra cosa. O sea, ir Sí. de vacaciones es una Sí, cosa y vivir sí, es otra, sí. ¿no? Porque Sí. ya vivir y que cada rato te esté fallando el internet. Y hoy en día que pues uno trabaja y está pegado de la computadora todo el tiempo, ¿cómo rayos trabajas si no tienes internet, por ejemplo? O Claro, si se te va la luz. totalmente. Los servicios son muy malos. Sí, por ejemplo, imagínate, si fueras a Venezuela, tuvieras un problema muy grave con el internet. Para subir un video. Para subir un o sea, video puedes durar hasta 4 días. Y es difícil salir a tu país como con Bueno, tu antes era más pasaporte fácil. De salir, que salir De del ve- país. Sí. como para tu pasaporte es Por ejemplo, fuerte o no? cuando yo salí de Venezuela en el 2015, pues el pasaporte yo lo saqué rápido, o sea, no había ningún problema. Pero ahorita se ha vuelto ¿puedes explicarle? Bueno, no, es terrible. Esa parte sí es difícil porque solamente un sector privilegiado del país es el que tiene el acceso a ciertas cosas. Y por eso esas personas viven pues muy tranquilas, honestamente. Como en todas partes, ¿no? O sea, si tienes dinero, vas a estar tranquilo, así sea donde sea que estés. Pero por lo menos sacar el pasaporte en mi país es súper complicado. De hecho, a mí me ha costado, bueno, demasiado y ese ha sido uno de los motivos por los cuales yo no he podido ir a mi país. Porque sacar el pasaporte te puede llevar casi que años y mucho dinero. Tomando en cuenta que es un pasaporte que tiene muchas restricciones para entrar a muchos países, entonces realmente terminas pagando, se me ocurre, $500 o hasta más por un pasaporte. Y que realmente es algo a lo que uno tiene derecho como ser humano, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo no vas a tener derecho a tener un pasaporte? O sea, es algo que, bueno, a mí por lo menos sí me ha afectado porque eso ha hecho que yo esté tanto tiempo sin ver a mi familia. Entonces, pues es difícil porque hay días en los que te levantas y dices, ¿sabes qué? Sí. Yo agarro mis macundales y me voy. Macundale mis maletas, mis peroles. Mis peroles. Mis peroles. Mis Y cosas y me voy. Me voy a la Porque, chingada. Claro, porque extrañas, porque ya llega el es punto en mucho que tiempo. es mucho tiempo, te estresas y ya como que dices, ya no aguanto más. Sí. Pero bueno, ya después dices, pues, se me Se quita. te me quita y vuelvo a sacar las cosas de la maleta y la pongo en su lugar. Es una crisis migratoria. De crisis loca, la verdad. Ok, ¿y qué te gusta más sobre México? De México, bueno, a mí que me gusta más de México, que me siento, en ningún momento me he sentido discriminada por ser de otra nacionalidad. La gente me gusta porque la gente es muy amable, es muy cálida, es muy respetuosa. Entonces, a mí realmente lo que más me gusta del país es la gente, los mexicanos. Bueno, yo puedo decir muchas cosas. La comida. ¿Cuál es tu comida favorita? Wow. No, bueno. La pregunta es. Ok, que no me. que no te gusta. No, que no me gusta, porque la verdad, mira, la jícama no me gusta. La que vimos ¿Ah, sí? no me gusta. Ah, para nada. ok. Para nada. A mí O sea, sí. Nada. A mí sí, con la cosa. Tajín. Tajín. Lo que pasa Sal. es que el tajín como me cae muy pesado. Ay, pero Dios, es delicioso. Una de las comidas que me costó muchísimo adaptarme fue el mole. Yo creo que cuando sí. yo vi el pollo con dulce, ¿Chocolate? con chocolate, yo, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? No manches, se pasaron de... no podía, o sea, no lo asimilaba, no, o sea, ¿qué es esto? Ya después ya como mole, pero al principio fue como un choque, bueno, de la comida. El mole, ¿no? El mole. A mí me gusta el mole, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, pues yo sí soy un poquito delicada del estómago, entonces me tengo que cuidar, pero yo sí como mole, y de hecho el mole lo tienen los romeritos, ¿verdad? No, romeritos. Y a mí me encantan los romeritos. Bueno, me gustan los tacos al pastor, todo lo que tenga que ver con té. Tacos, ayuda, torta, de todos los antojitos, me gusta la quesadilla, el pambazo, todo me encanta, el pozole, los antojitos, A todo. Güerito no le pueden hacer esa pregunta. Bueno, mi canal es de comida, o sea, me tiene que vivir. Tienes o que sea, ir a seguirlo. sí. Güerito Vlogs TV. Sí, exactamente. Y tú me dices, los tacos al pastor me fascina con esa piñita, ay, qué rico, Delicioso. es sabroso, no me encanta, me fascina. ¿Cuál es tu comida delicioso. preferida?
ya lo he dicho en el canal de Güerito, el pozole. Pozole. Me encanta. El pozole Pozole. es delicioso, pero también hay otras cosas que me gustan. Por ejemplo, ¿qué comimos ahorita? ¿Cómo se llama? ¿Qué morón? No, es que ella me dio la mitad. Tacos de Tlacoyo. Tlacoyo. ¿Ves? Por la tlacoyo me Tlacoyo. encanta, porque Sí. es así asadito. O sea, yo Sí. tengo un gusto como distinto. Sí, sí. Me gusta así comida como más asada, me gusta las tlacoyos, me encantan. Toro. Sí, También quesadillas, pero asaditas me encantan. yo comparto mucho contigo que la comida callejera, yo creo que Sí. te vas a la calle, cualquier hora, de verdad, cualquier hora te puedes encontrar una taquería a las 3 de la mañana. Es algo normal en la Ciudad de México, yo no sé si en Sí. otros estados es así, pero aquí es normal Sí. y es algo muy rico y seguro y te vas y después te acuestas otra vez y el mal del puerto y todo chévere, o sea, la verdad Sí. es riquísimo tener esa variedad. También hay que decir que aquí, bueno, son 32 estados, o sea, México es gigantesco, sur, norte, Gigante. y la verdad todos los estados, puedo decir que todos los estados es como si fuera un país pequeño. Tienen su propia comida, su propia forma de hablar, su Sí. propia música, su vestimenta. Sí, Es es increíble, es como una Europa. No sé, Campeche, no sé, capaz de España, Cancún, no sé, Alemania. O sea, de verdad es una cosa, es un país tan diverso. Es muy grande. Muy también, grande, México, es muy grande. Es muy grande y es muy bello, tiene muchas cosas, o sea, Sí. tiene de todo, Sí. realmente. Sí. Hay Y que- gente que piensa, yo que soy fan de la nieve y del frío y todo esto, vi que en Chihuahua cae nieve, por ejemplo, Sí. me parece espectacular. Increíble, increíble. ¿Y qué no te gusta sobre México? Personalmente en la Ciudad de México el tráfico, lo odio. Ajá. Lo odio. Bueno, ¿quién le gusta el tráfico? No. O sea, Pero ¿quién te gusta el tráfico? nadie, No. nadie, nadie, Y nadie. esta ciudad, le comentaba a un amigo la otra vez que le dije, no, es que yo casi no veo a Güerito y a Güerita porque están como a 8 kilómetros de distancia. Y me dice, "Ay, pero tan poquito." Sí. Y yo le digo, sí, pero hago como hora y piquito para Sí. ir a llegar allá porque Sí. el tráfico Sí. es una cosa Sí. descomunal. Y también me estresa, y eso sí no me gusta, a pesar de que me encanta la Ciudad de México, la Ciudad de México la adoro, es demasiado bella, pero hay algo que me estresa, que, o sea, es tan grande que ni siquiera los de aquí la conocen. Sí, o es sea, grande. es como que si tú vas por una calle manejando, o sea, tienes que juro poner GPS porque no sabes. O te dicen, mira, vamos a reunirnos en tal lado, y la gente no puede llegar como uno en Venezuela está acostumbrado. Uno Sí. agarrar el carro, o la gente agarra el carro y se iba y ya tú sabías llegar. Pues porque es mucho más pequeño, pero es que aquí es una cosa descomunal. Una cosa que tampoco me gusta de la Ciudad de México y de verdad yo creo que lo han notado es la forma de manejar. No ¿Es mames. diferente en Sí, Venezuela? Totalmente, no. Y aquí manejan como si fuera Vin Diesel, todos así, o sea, Toretto, Rápido y Furioso. O sea, una Sí. cosa así como, no sé, Y a veces como te que... estresa. Sí, pues porque a veces no se respetan las leyes. Las del leyes se tránsito, ¿no? comen todo. No todos, no Bueno, todos, la- pero sí hay gente que maneja muy a lo loco, y A lo entonces loco. es peligroso. Pero yo les digo algo, miren, yo estuve viviendo en Querétaro el año antepasado, en Querétaro, y o sea, en Querétaro es bellísimo, pero es terrible, terrible cómo la gente maneja a un exceso de velocidad increíble. Ah, sí. De hecho, hay muchísimos accidentes. O sea, donde yo vivía era una cosa increíble la cantidad de accidentes. O sea, había accidentes casi todos los días. Sí. Eso es una cosa Sí, terrible, increíble, ¿sabes? sí, increíble. Demasiado. ¿Por qué? Porque allá, obviamente, hay menos densidad de población que aquí en la Ciudad de México. Entonces la gente aprovecha y maneja, pero así Sí. a 180 por una calle. Sí. O sea, y tú dices, bueno, pero, o sea, ¿qué pasa? Entonces, eso por lo menos no me gusta. Y no solamente aquí, güerito, en la Ciudad de México, sino Sí, que yo es todo yo el que país, vivía- creo. Sí, Sí. o sea, Sí. Pero, ¿algo malo has pasado para ti? ¿O algo malo? Algo malo nos ha pasado en México, por ejemplo. ¿Te ha pasado algo malo que tú dices, ok, estuvo Como mal? con la gente para ser extranjeros o para ser de Venezuela. Bueno, o- personalmente siento que algunas personas que sí saben de la situación de Venezuela piensan que nosotros, bueno, yo personalmente lo digo yo, Sí. yo no he votado por el gobierno, o sea, lo digo abiertamente. No tengo nada que ver con el gobierno y mucha gente piensa que nosotros pusimos a ese ahí y en realidad lo pusieron ahí. Exacto. O sea, nosotros no es que nosotros votamos por Maduro, no, nada de eso, o sea. Sí, yo pienso que a veces hay personas que la ignorancia, ¿no?
o el desconocimiento de algún tema, por ejemplo en este caso el tema político, hace que emita algún tipo de comentario inadecuado, algún tipo de comentario que realmente no tiene nada que ver, porque si bien no ha sido mi caso, porque realmente si yo te digo, mira, algo que me haya pasado en México, que a mí no me guste o que me haya hecho sentir mal, realmente nada, afortunadamente nada. Sí. Pero si hay personas que dicen eso así como que, ay, pero ¿por qué pusieron a ese presidente? Es así de, señor, o sea, por favor lea un poquito, instrúyase a la gente. Mucha gente dice, no, ¿y por qué no se unen todos los venezolanos y sacan ese viejo por los moños allá de Miraflores? Y tiene que ver la historia, cuánta gente fue a marchar, cuántos muertos, o sea, que es una marcha, ¿no? Una protesta. Una protesta. Ajá, sí. Cuánta gente salió a protestar, cuántos muertos hubieron, cuántas cosas se hicieron y no se lograron nada. Y la solución tristemente fue salir del país. Sí, exacto. O hay personas que piensan como que, ay, se fueron de su país porque son cobardes y en vez de quedarse luchando. Y realmente no es así. O sea, primero que nada, no es culpa de uno el escoger, uno no escoge dónde nacer. Para nada. Y uno no escoge quién iba a ser el presidente. O sea, cuando ese gobierno entró al país, nosotros éramos unos niños, ni siquiera votábamos. O sea, luego, bueno, pues pasaron muchas situaciones feas con respecto al tema político y realmente pues no es culpa de uno, o sea, no es culpa de uno. Y yo también pienso como Guarito, o sea, si bien la situación de Venezuela fue algo que a mí me impulsó a decir, sí me quiero ir, yo siempre tuve un corazón aventurero y yo siempre dije, yo quiero vivir en otro lugar también, o sea, si de repente no hubiera si no hubiera pasado el tema político en mi país, yo de repente no hubiera tenido que pasar todo este trance de estar 4 años sin ver a mi familia, por ejemplo, ¿no? De repente hubiera podido ir más pronto, ir más seguido, pero bueno, pues la situación ha sido otra. Pero de igual manera, con dictadura, sin dictadura o lo que sea, yo igualito sí hubiera querido vivir una experiencia fuera de mi país. Creo que lo más difícil de emigrar es la familia. Se extraña mucho, sí, yo familia, creo completamente. Ese es el único problema que hay. Sí. Y que cuando uno escucha una canción así que le toca las fibras, de hecho anoche le mandé una güerita y le dije, y me dijo, güerito, ¿lloraste? Yo sí lloré. Sí. Por supuesto. Sí. Hay momentos que nos levantamos en la mañana, no sé, te extraño esto, extraño aquello. Pero bueno, a lo mejor también el trabajo te ayuda como que, bueno, ya estoy aquí, hay que seguirle, hay que echarle ganas. También, bueno, todo nos pasa. Nosotros, por ejemplo, personalmente, mi familia depende de mí, yo le mando dinero, y también a lo mejor Wendy, el dinero. Por supuesto. Y nosotros somos, bueno, vamos a decirlo de esa manera, la cabeza de la casa, del hogar, y bueno, tristemente ahorita Venezuela vive mucho de remesas. Sí. ¿Me entiendes? O sea, y las familias en Venezuela son muy cerca, como sí, totalmente. Por ejemplo, en diciembre somos de los que hacemos las hallacas todo en familia. Claro. Las hallacas es un platillo, bueno, una comida, pero es parte de un platillo tradicional navideño. Entonces todos nos unimos con las gaitas, con la música, que se poche crema, trasnochado, el guayabo, el siguiente día, son una cosa. Sí, no, todo. Y esas cosas sí yo las extraño, aunque debo ser honesta, me afectó muchísimo más los primeros años, o sea, los primeros 3 años, pues yo debo tener 4, los primeros 3 años fueron, o sea, en ese sentido fueron muy difíciles realmente, sobre todo por sentir esa, ¿cómo llamarlo? O sea, esa frustración de decir, no puedo ir porque no tengo el pasaporte, o sea, no puedo ir, no es que no quiera, no, o sea, sino es que no puedo por el tema de un papel, o sea, yo decía, pero ¿dónde llega la violación de los derechos a los seres humanos de ni siquiera poder ir por este tema, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que entra un poquito ese tema de frustración. Y es muy difícil, sobre todo los primeros años. De hecho, yo tengo amigas que apenas acaban de irse del país y ahorita están viviendo lo que de repente nosotros vimos al principio. No es que digo que ahorita uno no extraña, porque por supuesto que uno extraña a su familia todos los días y de hecho hay cosas que como que, bueno, me hace falta mi ciudad, que es más tranquila, que es más pequeña o así, pero uno se va adaptando. Y también soy, comparto con Güerito eso de como que, no sé, ¿será que uno como que toda esa energía negativa o así la transforma en algo positivo? Y entonces uno lo que hace es pues enfocarse en sus proyectos, enfocarse en trabajar. De hecho, pues bueno, yo desde que llegué acá a México,
Yo monté un negocio, entonces como que siempre he estado ahí al pendiente de mi negocio. Ahorita este año me lancé con YouTube también. Entonces ya como que ya son dos cosas a las cuales yo me estoy dedicando en estos momentos. Entonces bueno, mente ocupada no tiene oportunidad de estar pensando tantas cosas, ¿no? Mente ocupada no entra mosca. Exacto. ¿Y tú sientes seguro aquí en México como una mujer sola? ¿O estás sola? ¿O tú tienes novio? No, yo soy sola. Ah, sí. Pero como tú sientes seguro en las calles por la noche o es más seguro en Venezuela? Es más seguro o sea, a ver, es que son inseguridades distintas. En Venezuela de repente es como que te puede dar miedo, no sé, sacar el celular o así, porque, bueno, al menos eso era cuando yo me vine, no sé cómo estar ahorita de flores y colores, no lo sé. Pero sí como que, ajá, de repente hay mi bolsa que, o sea, ¿sabes? Bueno, de hecho me la puse aquí porque, ajá, tengo el trauma. Pero sí, como que el celular te da miedo y tal. Pero como mujer, como tal, tú no tienes miedo de ponerte una minifalda, de ponerte un vestido, no va a pasar que nadie te va a agarrar, no va a pasar que nadie te va a hacer nada. No sé si aquí eso pase tanto como lo ve uno en las noticias, porque volvemos a lo mismo, siempre se enfocan en, hay un caso y entonces siempre le hacen foco, ¿no? A mí nunca me ha pasado aquí de que yo diga me siento acosada o así, jamás, o sea, jamás. Pero pues tampoco es que yo esté, no sé, a las 11 de la noche por ahí en la calle, pues porque realmente no. Eso también va muy cultural. Por ejemplo, en Venezuela estamos acostumbrados a ver mujeres bellas. Entonces, el ver una mujer con un escote, con una falda, es normal. No nos incita de querer agarrar, no, porque es normal. Entonces, eso es algo ya cultural. Entonces, como que toda la vida hemos sido así, ¿no? Sí, como que los hombres están acostumbrados a que siempre van a pasar mujeres muy lindas, muy arregladas y muy sexy o lo que sea. Y no pasa nada, o sea, no pasa absolutamente nada. Y no digo que en todos los casos, pero a lo mejor aquí en México, si una mujer sale muy bien vestida en un lugar que sea un poco inseguro, puede correr peligro. No en todos los casos, claro. Pero sí, o sea, hemos visto que hay aquí tantas marchas feministas, todas esas cosas. Es por algo, o sea, ¿no? Entonces, es como dice Wendy, son diferentes tipos de inseguridades, o sea, y es lo que digo, o sea, de hecho se lo estaba comentando acá al amigo nuevo. Allá es muy normal para uno como mujer que uno salga y desde que sales de tu casa te van tirando piropos todos. Sí, o sea, mamacita. Te van gritando cosas y ahí si estás linda, mi amor, qué bella, no sé qué. O sea, y es algo totalmente normal. Sí, normal. Uno no lo ve como que, ay, me están tratando de respeto. Sí, es normal, pero es no sé, una cosa buena o qué, porque eso pasó en todos los lados para mujeres, pero es como... Aquí no pasa, Jirafita, aquí puedes pasar aquí viva, regia, espectacular, que aquí ningún hombre te va a decir nada. Yo creo que porque tienen miedo, porque por lo mismo, o sea, por el mismo tema de que han venido con eso, que el acoso y que todo esto, entonces de repente un hombre lo pueda pensar, pero no lo dice porque le da como miedo, ¿no? Porque de una vez las mujeres, ay, te voy a denunciar o qué sé yo. Allá en mi país eso no es mal visto, o sea, es totalmente normal. De hecho, las mujeres voltean y hola, mi amor, o qué sé yo, y pues no pasa nada, o sea, es algo totalmente que va con nuestra cultura. Una de las cosas que a mí me encanta de México que no tiene Venezuela, y eso, bueno, sí, es que aquí las fechas son muy marcadas. Por ejemplo, el 15 de septiembre es como si fuera un 24 de diciembre. Es un fiestón. O sea, literalmente, Día de Independencia, el grito, la comida, es un fiestón. Igual el Día de Reyes Magos, que hace poquito pasó, es como si fuera un 31, un 24, que tú dices, ok, si celebran los Reyes Magos a lo grande. Y son cosas así que hasta por ahí sale una noticia que ya está el Día del Perro, del abuelo. O sea, ya ahí tenemos que sacar, ¿verdad? Hay más fiestas. Son más fiestas. México es muy fiestero, muy alegre, son un país muy alegre. Y nosotros alegres, ellos alegres, pues compaginamos un chango perfecto. ¿Prefieren las fiestas aquí o en Venezuela? Aquí. yo aquí, yo lo dije aquí. Bueno, la Navidad con mi familia en mi país, sin duda. Sí. Pero por ejemplo
nosotros no celebramos la independencia, o sea, es algo como que es algo Es un normal. Sí, pero en desfile. Venezuela o aquí. En Venezuela, aquí obviamente, porque aquí sí se celebra. En Venezuela no se celebra. Los Reyes Magos en Venezuela no se celebra tanto como aquí. Entonces, No. esa tradición de aquí me encanta. Sí. Una tradición que me parece un poquito, pues, me costó como acostumbrarme fue la de los muertos. Wow, totalmente. Ah, sí. Me parece bello porque hoy en día yo lo entiendo, qué es lo que pasa, pero cuando, o sea, la primera vez que yo vi un altar, yo me quedé así impactada. Yo dije, bueno, pero ¿y esto qué? Sí. A mí personalmente no me gusta el Día del Muerto. A mí, Ah, sí. a mí, o sea, a ver, a mí no es que me guste, pero a mí, por lo menos este año tuve la oportunidad de ir a Coyoacán y qué cosa tan divina, qué belleza, o sea, ese ambiente, ver cómo celebran y verlo desde el punto de vista, como lo ve el mexicano. Sí. Porque hay personas que creen que ellos están como adorando la muerte y eso no es así, o sea, están como rindiendo un homenaje a las personas que ya no están. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, la desinformación es lo que causa que a veces muchas personas comenten o digan cosas que realmente pues no son, porque no están adorando nada malo, nada por el estilo, sino es algo que ellos lo hacen como un homenaje a los seres queridos. Y a mí me parece bonito cómo decoran. Me parece Sí, bonito. esa parte sí está bonita, que si esto, la Catrina, hermoso. Sí. Yo personalmente celebro la vida, no celebro la muerte. Estamos vivos, tenemos que celebrar la vida. Sí. Y personalmente celebrar el Día de Muertos, bueno, aunque como dice Wendy, es recordar a los seres queridos, pero personalmente en la Biblia, yo leo Biblia, dice que cuando una persona muere, muerta está. No es que va a venir a la casa y te va a visitar, eso no es bíblico. Entonces, por eso me voy más a eso. Pero yo respeto Sí, Sí, claro. de cada totalmente. quien, ¿me entiendes? Disfrutamos de repente más la independencia, que es muy Exacto, bonito. exacto. Y que como decimos en nuestro país, eso no se celebra como aquí. O sea, No, aquí es una totalmente. algarabía total. Pero Ajá. sí, sin duda, esas cosas aquí. Y la Navidad con mi familia. Somos dos venezolanos con dos mentes diferentes. Sí, o sea, sí, ya sea por para que tú supuesto. veas. ¿Y México ha cambiado tu vida? Sí, Totalmente. pero yo creo que también, o sea, yo creo que por unas partes el país y por otras partes pues porque, digamos, cuando yo llegué aquí tenía 28 años. Entonces, no piensas igual cuando tienes 28 años que cuando tienes 30, por ejemplo. Son 2 años, pero yo creo que son 2 años muy cruciales de la Sí. vida donde transforma tu forma de pensar como tal y de actuar también. Exacto. Entonces, obviamente que sí, o sea, yo sigo siendo la misma de siempre, pero con una mentalidad pues, un poco más madura, ¿no? Y el hecho de estar lejos de casa pues también te hace madurar y te hace valorar y te hace pensar distinto. Entonces, yo definitivamente yo sí volvería a vivir en mi país. Yo creo, Sin que problema. yo creo que puede cambiar un poco en el sentido, por ejemplo, yo de los 16 años trabajo y yo de los 16 años me salí de mi casa. Entonces yo tengo, saca cuenta, son 15 años independiente. Claro, Es como, mucho tiempo. por lo menos como Jirafita, que se la pasa viajando. A lo mejor al principio, pues sí, le pegaron a la familia, pero ya se te hizo una costumbre, ya es algo normal. Bueno, en el caso Sí. mío, ya es algo normal que yo esté fuera, o sea, Sí. lejos de mi familia, aquí, Claro. allá. De ir a Venezuela, claro que sí, allá tengo mi familia, tengo que visitar, pero que tú me dices, yo voy a vivir allá. No, nada que ver. Ya yo me adapté a México y mi vida es México, la verdad. Yo tengo la mente más abierta. Yo digo, en estos momentos. Me dijo mente cerrada. No, No, corten. O sea, no, lo que digo es que Guarito de repente tiene como muy claro, más bien, como que tiene muy claro qué le gusta y Sí, qué es lo que quiere. ¿No? claro. Y él dice, me gusta México, me siento perfectamente en México y yo veo mi vida en México. Yo por mi parte, yo digo vivo aquí, me siento feliz. Si mañana me voy feliz porque todo lo que he vivido y todo lo que he hecho me hace feliz, muy feliz. Y eso se lo dije una vez a mi mamá. Porque mi mamá está así como que, ay, pero ¿cuándo te vas a venir? Pero no sé qué. Yo le dije, mira, mamá, en algún momento va a pasar. Pero por ahora estoy aquí y me siento muy, muy feliz aquí. Claro. Pero yo sí me iría para otro país o para mi país. O sea, realmente no es así como que estoy ya como que, me voy a quedar aquí. O, no se sabe, me quedo aquí toda la vida. A lo mejor yo lo digo porque esto no lo he dicho en otro video. Mis momentos más felices han sido en México, no en Venezuela. Yo por eso es que yo puedo decir que México es el país que, aparte aquí, conocí a la persona que amo, aquí tengo mi trabajo, aquí la gente me ha tratado súper bien. Sí. Entonces capaz yo me inclino más hacia México porque aquí me han pasado muchas cosas mejores que en mi país. Claro, claro, claro. Sí.
Ok, y una más pregunta. ¿Tú te gustan los mexicanos? Tú vas Tú sí, porque tú tienes Él ya sabe. una Sí, novia sí, mexicana, ¿no? sí, sí. Ajá. Yo estoy abierta o sea, realmente la nacionalidad no es algo que yo como que, ay, tiene que ser venezolano, tiene que ser italiano, tiene que ser español, tiene que ser mexicano, no. Realmente yo me fijo más en otras cosas, entonces, sea de la nacionalidad que sea, si es una persona que compagina conmigo, que se siente bien, yo me siento bien, pues realmente, ¿sabes? Chévere. Pero la nacionalidad realmente a mí no me interesa, pues, realmente. Y gracias por estar aquí conmigo en este video. Era un Una plático. entrevista. Sí, pero es muy interesante para mí también. porque Claro que sí. Yo no sé mucho sobre Venezuela y quiero ir, y por eso sí. Bueno, gracias. No, Y- para mí es un placer estar en este canal. De veras, sigan Jirafita, denle mucho amor. Y tú Igual, también. búscame ¿Y tu canal? búscame mi canal como Abuelito TV. Igual, buscan a Sí, Wendy sí. como Emprendedores por el Mundo. Y Ajá. pues nada, vamos a hacer muchos más videos. Dígame, familia, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? Nosotros lo Opinen, complacemos. opinen. Opinen. Ahí vamos a Sí, estar de nosotros. sí. Y pues gracias por ver este video y gracias por estar aquí conmigo siempre y nos vemos pronto, mi jirafita. Bye. ¡Pum!